Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 4 del segundo trimestre de este año. El título de la lección es Señor de todas las naciones. Estaremos estudiando el libro de Amós. Esta lección es una de esas lecciones en la cual la manifestación del Dios Todopoderoso inunda toda la tierra a través del mensaje del profeta Amós. Y vamos a estar estudiando temas muy impactantes. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta quiénes cometen crímenes contra toda la humanidad y vamos a descubrir cuáles son esos crímenes. También vamos a aprender cómo habrá justicia para todos los oprimidos de la tierra que por todas las edades han sido abusados en toda la humanidad. Y vamos a entender cómo como pueblo de Dios podemos evitar caer en este error que puede ser mortal, no solamente en esta vida, sino para la vida futura. Seguidamente vamos a darnos cuenta por qué hay peligros en los privilegios. Muchas veces podemos tener algunos privilegios los cuales podrían causarnos un dolor que hay veces ni siquiera nos imaginamos. Y de esta manera vamos a continuar por el libro de Oseas y vamos a aprender cómo estar preparado para la reunión con Dios un día muy pronto. Este es un tema muy importante que nadie debería de perderse porque nos enseña cómo prepararnos para aquel gran día. Y para cerrar, vamos a estudiar cuándo el orgullo conduce a la caída y por qué. Esta es una lección de esas lecciones que nos ayuda a entender que cuando Dios habla, nuestros oídos deben de oír y nuestro corazón debe de obedecer. Estudiemos la lección de esta semana con su tema que es Señor de todas las naciones y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. El versículo clave a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Amós, en el capítulo número 3, el verso número 8. La Biblia dice así: Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová, el Señor, habla, ¿quién no profetizará? El profeta Amós está dando una declaración que para el pueblo de Dios ya era una figura conocida. Al Señor Jehová se le conocía como el león de la tribu de Judá. Y de esta manera es la referencia que está haciendo aquí el profeta. Si el león ruge, ¿quién no temerá? En otras palabras, cuando se escucha esa voz fuerte, poderosa, como un rugido de un león, ¿quién no va a sentir temor? El profeta está tratando de despertar las conciencias de aquellos que escuchaban. Y él está diciendo, si Jehová el Señor habla, ¿quién no va a profetizar? En otras palabras, esto me lo ha dicho el Señor y yo tengo que profetizar, tengo que proclamar. La lección Señor de todas las naciones, que está basada en el libro de Amós, demuestra cómo los actos inhumanos son pecados contra Dios directamente. Y todas aquellas personas que cometen esos pecados directamente contra Dios, que infringe dolor al pueblo o las criaturas de Dios, un día serán juzgados conforme a esos pecados. El león en las Escrituras es como un símbolo. En realidad, nosotros conocemos que el león es como el rey de todos los animales. Y tan solo pensar en el león, esto evoca algunas figuras en nuestra mente. Por ejemplo, tenemos la percepción de que el león es un animal de fortaleza, de fuerza y de majestad. También lo conocemos como un animal bien fiero, que es capaz de derribar a animales más grandes que él y de esta manera hasta acabar con ellos. En otras palabras, tiene un poder destructor bien fiero. Así es que Amós, siendo un pastor, fue enviado a los israelitas para advertirles que él había oído el rugir del león. Y el león no era otro que su Señor. El profeta Amós, movido por el Espíritu Santo,
comparó la forma en que Dios habla a las naciones, así como a su pueblo, con el rugido de un león. En otras palabras, por eso le está diciendo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Hay que estar apercibido cuando se huye ese rugido. Amós fue llamado a profetizar a una ciudad, a una sociedad que vivía en paz y en prosperidad. El problema estaba en que esta sociedad había adquirido esa prosperidad de una manera equivocada. Este mismo pueblo que oprimía a los pobres y permitía negocios deshonestos y corrupción en los tribunales, era un pueblo que se presentaba como un pueblo religioso, con buenos principios. Sin embargo, su conducta era totalmente lo contrario a lo que ellos predicaban o aparentaban. Disfrutemos del estudio de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día domingo con su tema que es crímenes contra la humanidad. Muy bien. La lección del día domingo con su tema que es crímenes contra la humanidad es una lección en este día que definitivamente llama la atención a un adagio popular que se dice a la cuarta ni los bueyes. Porque Amós capítulo 1 y capítulo 2 demuestra claramente cuál era la condición de estos pueblos. Y en este día el profeta presenta en la lección de esta semana lo que pasaba con el pueblo. Por ejemplo, dice, por 3 pecados de Damasco, y el cuarto pecado, dice, por 3 pecados de Gaza, y el cuarto pecado de Gaza, por 3 pecados de Tiro, y el cuarto pecado de Tiro, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto pecado de Edom. Asimismo, se menciona a Amón por los 3 pecados de Amón, y el cuarto pecado. En otras palabras, todos estos pueblos habían sido pueblos reincidentes. Realmente podemos ver claramente que los primeros 2 capítulos del libro de Amós contiene 7 profecías contra las naciones vecinas, seguidas por una profecía contra Israel. Las naciones extranjeras son juzgadas porque son enemigas no son juzgadas porque son enemigas de Israel, sino por sus violaciones de los principios humanos universales. En estos días, o mejor dicho, en estos 2 capítulos, vemos que cada uno de estos pueblos había cometido cosas terribles. Por ejemplo, dice que llegaron Damasco, trilló a Galaad, en otras palabras, arrasó con él. Dice, y que Gaza llevó cautivo al pueblo de Tiro. Y el pueblo de Tiro hizo también abominaciones contra Edom. Y Edom hizo abominaciones contra Amón. Así que persiguieron, y hay algo interesante que es terrible. Dice que hacían cosas tan tremendas que agarraron a mujeres y le sacaron las criaturas de su vientre solo para ensanchar el territorio. En otras palabras, de acuerdo a la historia, dice que trataron de esconder o de acabar con todo el linaje de David. Y para que no hubieran más descendientes del linaje de David, sacaron del vientre a los hijos, mejor dicho, a la generación que vendría a suceder al rey David. Y de esta manera ellos querían ensanchar el territorio. O sea, como quitando realmente todo el linaje del rey de Israel. 2 cosas se destacan en la condenación que hace Amós. Número 1, la ausencia de lealtad. Y número 2, la ausencia de misericordia. El pueblo de Tiro, por ejemplo, era una ciudad mercantil muy importante. Se jactaba de su seguridad. Y los líderes de Tiro y de Sidón consiguieron tratado de paz con varias naciones que las rodeaban, tales como los filisteos y hasta con los israelitas. Tanto así que llegaron a llamarse hermanos. No es raro que Irán, el rey de Tiro, llamó a Salomón hermano. ¿Por qué? Porque habían hecho una alianza y esto fue realmente abominación. Asimismo, David, Salomón y el rey Acab hicieron alianzas con Tiro. Sin embargo, el pueblo de Tiro había violado el pacto de hermanos. Tiro no fue condenada por llevar lejos a los cautivos, sino por entregarlos a los enemigos de Israel, los edonitas. En otras palabras, se llevó a los cautivos. Habían tratados de leyes para los cautivos prisioneros de guerra. Siempre ha habido. Pero, ¿qué pasaba? Los entregaron a los edonitas. Y los edonitas realmente hicieron atrocidades con ellos. Desde la perspectiva de Dios, la persona que ayuda y apoya crímenes
es tan culpable como la persona que los comete. O sea, como dicen popularmente, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. En otras palabras, no se puede hacer uno cómplice de aquel que está cometiendo atrocidades. Esto es abominación contra nuestro Dios. Dios es soberano de todo. Él tiene el destino de todo el mundo en sus manos. Tiene propósito y preocupaciones que llegan mucho más allá de las fronteras de Israel. El Dios de Israel es el Señor de todas las naciones. Toda la historia humana es su preocupación. Dios está interesado en todo lo que se está desarrollando en todos los mundos. Él quita y pone reyes, aunque a nosotros no nos parezca así. Él está al control. Él pone a alguien como rey o lo quita, como presidente y lo quita. Aunque muchas veces a nuestro corazón no nos parezca así. El Dios de Israel es el Señor sobre todas las naciones. Toda la historia humana es su preocupación. Él es Dios creador, el que da vida a todos, y todos tienen que dar cuenta ante Él. Aquel líder, aquel presidente, aquel que ha sido rey, va a tener que entregar cuentas a Dios por cómo Él gestionó en su nación o cómo fue líder de esa nación. Muchas veces nosotros sentimos miedo por la injusticia. Nosotros pareciera ser que algunas veces Dios no está al control y eso nos da temor. Pero tenemos que recordar que Dios es soberano sobre toda la creación, sobre todos los mundos. Dios traerá justicia y la justicia de Dios es perfecta, la que Él va a poner en este mundo. Así es que todas las injusticias que vemos ahora van a ser juzgadas. Todos estos crímenes contra la humanidad un día van a enfrentar juicio sobre todos aquellos que tuvieron una ocupación de liderazgo y que por ellos y a través de ellos se cometieron algunas atrocidades. Tenemos que tener paz y tenemos que tener esperanza de que nuestro Dios es justiciero y Él va a traer juicio a todos aquellos que han cometido crímenes contra la humanidad. Descubramos el mensaje de la lección del día lunes y veamos qué es lo que nos enseña con su tema, que es justicia para los oprimidos. La lección del día lunes es una de esas lecciones grandemente poderosas porque nos advierte cuál era realmente la condición del pueblo de Dios con relación a sus hermanos. El juicio universal de Dios es la enseñanza principal central en el libro de Amós. Al comienzo de su libro, el profeta anuncia el juicio de Dios sobre varios de sus vecinos Israel y por la causa de sus crímenes contra la humanidad, pero declara que Dios también juzgará al pueblo de Israel. La prosperidad económica y la estabilidad política en el pueblo de Israel le permitió la prosperidad, pero lamentablemente Israel era un pueblo que explotaba a los pobres y los poderosos estaban por encima de los débiles. Amós enseñó que Dios se interesa en cómo tratamos a nuestros semejantes. La justicia es más que una idea o una norma, es una preocupación divina. En otras palabras, Dios está interesado en la estabilidad social de todos los pueblos y Él va a juzgar un día muy pronto a todos aquellos que han estado en autoridad, en una posición de liderazgo y que han de alguna manera abusado, oprimido y aún explotado al pueblo al cual ellos se supone deberían de dirigir. El libro de Isaías es una referencia para la lección de este día. Y este capítulo de Isaías, el capítulo 58, es un capítulo bien poderoso. Y la exhortación dice así: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Qué es lo que estaba pasando? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba explotando y abusando del mismo pueblo. Pero pasaba una cosa: ellos ayunaban y aparentemente se humillaban y se presentaban ante Dios y le decían: mira Dios, hemos ayunado, hemos orado, hemos humillado nuestro corazón o nos hemos humillado y tú te diste por desentendido. Ellos querían con el ayuno y con la aparente humillación forzar el brazo de Dios a que se hiciera lo que ellos querían. Y Dios les dice: oigan, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar toda carga de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Oigan, ese ayuno que ustedes están haciendo no es un buen ayuno. Esa humillación aparente que ustedes están haciendo no es una buena humillación. Así es que
La Biblia enseña claramente que la justicia social debería ser un producto natural del Evangelio. Ningún seguidor de Cristo puede hacer menos y realmente ser un seguidor de Cristo. Hemos de estar a la altura del Evangelio que predicamos. Hemos de comportarnos como buenos ciudadanos del reino de los cielos al cual pertenecemos. Justicia para todos los oprimidos es lo que viene muy pronto cuando Cristo venga por segunda vez a poner la justicia divina. Veamos qué nos dice la lección del día martes y aprendamos de esta lección con su tema que es el peligro del privilegio. Muy bien, la lección del día martes es una lección para reflexionar profundamente, porque en ella nos enseña los peligros de tener privilegios. La intención del mensaje profético de Amós no era que se limitara a la situación de Israel, sino que se expandiera más allá de Israel y de Judá. En realidad, Israel tenía un derecho especial por ser el hijo favorito de Dios, como el pueblo de Dios. Pero ellos no eran un pueblo exclusivo. Dios tenía más pueblos y tiene mucho más pueblos alrededor de todo el mundo. Israel no era solo una nación entre las naciones, sino que Dios la había puesto aparte con un propósito sagrado. Ellos tenían, por así decirlo, los privilegios. A Israel lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y les ayudó a tener las conquistas que ellos tuvieron, como al conquistar Canaán. Pero la prosperidad de Israel los condujo al orgullo y a la complacencia con respecto a la situación privilegiada como pueblo elegido de Dios. Cuando se abusa del poder o se abusa de la autoridad que uno tiene, posiblemente se pueden recibir consecuencias funestas. Esos privilegios nos dan la responsabilidad, nos ponen en una posición de privilegio, nos dan la responsabilidad, tenemos el deber, también tenemos el derecho, pero tenemos una obligación y un compromiso social cuando tenemos estos privilegios. La lección de este día llama nuestra atención al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 47 y 48, donde se presenta al siervo fiel y prudente, el cual su señor lo ha dejado en autoridad bajo sus consiervos. Pero este siervo negligente dice: mi señor tarda en venir, y empieza a comer, a beber y a golpear a sus consiervos. Dice el Señor, mucho cuidado con esto, dice: aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Por qué? Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel a que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tenemos una gran responsabilidad. Es cierto, tenemos un privilegio como pueblo de Dios, pero la responsabilidad es mayor porque hay peligros en tener estos privilegios. Estudiemos y aprendamos de la lección del día miércoles con el tema que es reunión de Israel con Dios. Veamos esta confrontación y recibamos nuestra bendición. La lección del día miércoles es una lección para aprender la lección. Realmente es así. En el libro de Amós, capítulo 4, comienza con una expresión bien fuerte al pueblo de Israel. Él le llama: oíd vosotros, vacas de Basán. ¿Qué es lo que está diciendo? Está refiriéndose a aquellos que estaban en alguna posición de beneficio, por así decirlo, estaban en buena posición, y era gente que estaba posiblemente obesa por las riquezas que las cuales tenían, y él les llama vacas de Basán, y les hace referencia que deberían de tener un encuentro como el encuentro de Betel o como en el encuentro de Gilgal. Estas son referencias bíblicas de algunos acontecimientos. Por ejemplo, en Betel, cuando Jacob, que fue llamado después Israel, se encontró con Dios. Y Dios, a través del profeta Amós, les dice: les envié sequía, les envié viento que era una calamidad, les envié la langosta, les envié mortandad, les maté a los jóvenes, les maté a los caballos, y todo esto les voy a hacer, y ustedes como que no están reaccionando. Entonces el capítulo 4 de Amós comienza con la descripción de los pecados de Israel y termina con el anuncio del día de la rendición de cuentas. En otras palabras, el juicio. Amós enumeró una serie de desastres naturales que era para que se impresionara el pueblo. Sin embargo, la plenitud completa de los castigos
por quebrantar el pacto, o sea, por haber quebrantado el pacto. Esa era la plenitud de los castigos que Dios enviaría. Algunos de los desastres que recuerdan algunas de las plagas que Dios envió a Egipto, por ejemplo, habla la descripción de que así como Egipto mandó la plaga, así también les va a hacer ellos. En otras palabras, aunque sea el pueblo de Dios, también va a recibir la reprensión. Y se refiere a Egipto como el mundo. Pero recuerde, Dios va a juzgar al mundo y también a su pueblo. Y van a caer los juicios, así como cayeron literalmente en Sodoma y en Gomorra. El pueblo de Dios ya no se comportaba más como un pueblo normal y de Dios. Dios halló que era imposible captar su atención. El corazón del pueblo se había prácticamente engrosado y de alguna manera había cerrado sus oídos. Además, los juicios de Dios habían resultado en un endurecimiento del corazón del pueblo, igual que pasó con el rey de Egipto. Israel no había buscado a Dios, así que Dios sale a encontrarse con Israel. Si falla el castigo, podrá salvarlos un encuentro con Dios. Esto me recuerda a la experiencia de Jacob, cuando se encontró con su hermano Esaú, que fue un encuentro. Él salió al encuentro de Jacob y Jacob hizo algunas cosas para tener ese encuentro con su hermano, en este caso con Esaú. Entonces él mandó por delante algunas comitivas para antes de encontrarse con él. Ahora, Dios está llamando, dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para encontrarnos con nuestro Dios? Tenemos que dejar todo aquello que nos impida entrar en una relación íntima y perfecta con nuestro Dios. Así es que prepararse significa despojarse de toda arrogancia, de todo orgullo, de toda suficiencia propia, de pensar que yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Oh, esto se parece a lo de la iglesia laodicense, que cree que todo lo tiene, nada necesita. Entonces, prepárate para el encuentro con tu Dios. Apocalipsis dice, hablándole a la Odisea, le dice, yo te aconsejo que pongas colirio y que compres oro refinado en fuego. Entonces Dios tiene un propósito. Al llamar la atención para prepararse, para venir al encuentro con Dios, no es otra cosa más que preparar nuestro corazón para aquel gran día cuando el Señor venga. Esta solemne declaración pide una respuesta de Israel, de prepararse para encontrarse con Dios, como sucedió antes, en la aparición de Dios en el Sinaí. Cuando Dios se apareció ahí en el monte Sinaí, el pueblo tenía que haber lavado sus ropas, haberse preparado espiritualmente, haber estado en oración, haber estado en comunión con Dios, buscando el rostro de Dios. ¿Para qué? Para estar listo con el encuentro que Dios tenía o tendría con ellos. Así es que la reunión de Israel con Dios no será otra cosa más que el juicio. Porque es necesario que el juicio de Dios comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y también juzgará al mundo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Y eso es lo que estamos haciendo. Recibamos la bendición de la escuela sabática con el tema del día jueves, que su título es El orgullo que conduce a la caída. La lección del día jueves tiene un mensaje totalmente poderoso al cual necesitamos ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque el orgullo conduce a la caída. Todo aquel que se enaltece debe de caer, como dice la Biblia. Antes de la caída viene el orgullo. El libro de Abdías es un libro poderoso y es un libro que da el señalamiento de lo que habría que acontecer con el pueblo de Edom. Básicamente el pueblo de Edom son los hijos de Esaú, el hermano de Jacob, que después fue llamado Israel. Jehová ha dicho así, comienza el libro de Abdías, hablando que un mensajero llegaría y le diría a Edom que por las peñas él vivía, en las montañas, él vivía, mejor dicho, su reino estaba en las montañas donde podían ellos esconderse, donde podían ellos protegerse y podían desde allí ver venir al enemigo, batallar contra él y todavía salir victorioso. Pues entonces Dios le está diciendo a Edom, ¿sabes qué? Tu arrogancia ha sido demasiado y por tu arrogancia ahora vas a descender hasta el polvo. Abdías es el libro más breve del Antiguo Testamento e informa de la visión profética del juicio de Dios sobre la tierra de Edom. Y básicamente Edom fue
enjuiciado por tres cosas básicas. Número uno, por la arrogancia del pueblo de Edom. Y número dos, por la próxima humillación de Edom. Y número tres, por la violencia de Edom. Resulta que la hostilidad entre los israelitas y los edomitas, que no son otra cosa más que los hijos de Israel y los hijos de Esaú, entre los israelitas y los edomitas retrocede a la pelea familiar cuando nació Esaú y nació Jacob. Ellos nacieron, estas criaturas, estos dos niños, estos dos bebés, pelearon en el vientre de su madre antes de nacer. Y así los israelitas recibieron de Dios la orden: no aborrecerás a los edomitas, porque es tu hermano. Ellos llegaron a tener pleitos o guerras entre ellos, pero Dios le dijo a los israelitas: ¿saben qué? No aborrezcan a su hermano, que era Esaú. Pero ¿saben? A pesar de esto, la hostilidad entre estas dos naciones siguió. Los babilonios destruyeron Jerusalén. Mire qué interesante esto. Los babilonios invadieron Jerusalén. ¿Y sabe quién le ayudó a los babilonios a destruir más Jerusalén? Pues los edomitas. Los edomitas se regocijaron, se alegraron con las calamidades que vinieron a los israelitas. Y también ellos ayudaron a despojar a Israel de todas estas riquezas. Ayudaron a saquear Jerusalén. Por esta razón, el profeta Abdías advirtió que Edom sería castigado con su propia norma. En otras palabras, lo que ellos hicieron, también recibirían el mismo pago. Los edomitas no se portaron como hermanos hacia el pueblo de Judá en su peor hora, sino más bien se unieron con las fuerzas del mal o enemigas para asediar y destruir al pueblo de Israel. En la región ocupada por Edom está al sur del Mar Muerto. La ubicación de ellos era una ubicación muy estratégica y esto le ayudaba a ellos a mantenerse allí en las cumbres. Podían esconderse los ejércitos enemigos, esconderse en las cavernas, en los lugares inaccesibles, donde ellos estaban protegidos por, podemos decir, por el ambiente, y por ello se sostenían. Y ellos creían que ellos eran invencibles, pero era un pueblo muy pequeño. Pues entonces la nación desarrolló una confianza arrogante, resumida en la pregunta: ¿quién me derribará a tierra? Eso es lo que dice el libro de Abdías, el versículo 3. Abdías advirtió al orgulloso pueblo de Edom que Dios traería humillación sobre sus cabezas. No se puede escapar de Dios. El verdadero día de Dios será tanto juicio como salvación. Vamos a confrontarnos un día con Dios. Ciertamente va a ser así. Pero puede ser un día de bendición y salvación o un día de destrucción y de muerte eterna. Edom bebería la copa de la ira de Dios, mientras la fortuna del pueblo de Dios sería restaurada. Dios le había dicho a Israel, al pueblo de Israel: te bendeciré y serás bendición. El que te bendiga, yo lo bendeciré, pero el que te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, el pueblo de Edom se había ido en contra del pueblo de Israel o de Judá. Por esa razón, Edom fue echado hasta la tierra. ¿Por qué? Porque se enorgulleció su corazón, le pasó como al maligno. Se engrandeció su corazón, creyéndose que era el Todopoderoso, pero fue echado por tierra. ¿Por qué? Porque es Jehová de los ejércitos el que está comandando esta guerra. Y la victoria es segura de nuestro Dios. Así es que el orgullo que conduce a la caída puede ser un peligro para nosotros. Debemos de mantenernos humildes de corazón y ser mansos como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estudiemos y aprendamos de la conclusión de esta semana. Recibamos total bendición con la conclusión de la lección de esta semana. Qué poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana. La lección Señor de todas las naciones ha sido una lección que nos ha mostrado cómo alcanzar la salvación. Y quiero una vez más agradecerles a todos aquellos que nos han dejado su comentario allá abajo al pie de esta lección, y aquellos que nos han mandado sus testimonios, correos electrónicos, y aún por aquellos que han deseado ayudarnos en este ministerio a llevarlo a un segundo nivel, teniendo nuestra página web para tener más y mejor información. Leo literalmente la lección de Escuela Sabática para meditar del día viernes. Desde los comienzos de la religión israelita, la creencia de que Dios había escogido a este pueblo específico para cumplir su misión ha sido tanto la piedra angular de la fe hebrea como un refugio en momentos de angustia. Sin embargo, esta misma piedra angular ha sido una piedra de tropiezo
¿Por qué? Porque algunos han considerado, y aún los israelitas, llegaron a considerar que tenían un favoritismo divino y que tenían alguna inmunidad espiritual para con Dios y para con todos los pueblos. Realmente, la Biblia enseña que todo aquel que busca al Señor de corazón va a alcanzar salvación. El problema es que una vez derribadas las defensas del alma, los extraviados adoradores no tuvieron barrera contra el pecado y se entregaron a las malas pasiones del corazón humano. Esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel, o con el pueblo de Judá, y aún con Edom, y con todos los pueblos a los cuales vimos durante toda esta semana. Contra la intensa opresión y la fragante injusticia, el juicio y el despilfarro desmedidos, los avergonzados banquetes y las borracheras, la licencia y las orgías de su época, los profetas alzaron su voz. Sin embargo, pero vanas fueron las protestas de su denuncia del pecado. Declaró Amós: ellos aborrecieron al que hablaba lo recto, afligieron al justo y reciben cohecho, y a los pobres en la puerta hacen perder su causa. Fue terrible la condición del pueblo de Judá, del pueblo de Edom y de todos los otros pueblos que rechazaron al Señor. Y eso acontecerá también en aquel gran día del día final, cuando venga el día del Señor. En esta ocasión tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Por qué de todos los pecados que pueden existir, el pecado del orgullo es el pecado que tanto odia el Señor Jehová? Póngame su respuesta. ¿Por qué Dios odia tanto el orgullo? Escriba ahí abajo, ponga like, ponga que no le like, ponga su comentario y comparta la lección. La lección, el Señor de todas las naciones nos enseñó 5 temas poderosos. Por ejemplo, crímenes contra la humanidad. Dios va a juzgar la injusticia en todos los pueblos de la tierra. En todo el mundo, Él juzgará un día. El tema número 2, el concepto de justicia para los oprimidos. Dios va a juzgar la causa de los oprimidos. No importa el líder, el presidente, el rey o el que esté a cargo del liderazgo de los pueblos, sino que Dios los va a juzgar un día también a ellos, y Él va a juzgar la injusticia de los oprimidos. Y el tema número 3, el concepto número 3, el peligro de los privilegios. Dijimos que todo privilegio trae consigo una gran responsabilidad. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos una gran responsabilidad porque tenemos el privilegio de las grandes verdades bíblicas. Así como el pueblo de Israel o el pueblo de Judá tenía el privilegio de ser el pueblo elegido por Dios, tú y yo hemos sido llamados para enseñar, predicar esta gran verdad para beneficio de toda la sociedad en el mundo entero. Por eso hay peligros en tener privilegios. No sea que la piedra angular venga a ser piedra de tropiezo como le pasó al pueblo de Israel. ¿Y qué diremos del concepto número 4? Reunión de Israel con Dios. El profeta llamó al pueblo a prepararse para el encuentro con su Dios. Nosotros también hemos de preparar nuestro corazón para aquel gran día cuando nos encontremos con nuestro Dios, cuando Jesucristo venga en las nubes de los cielos. Y hemos de prepararnos así mismo como Jacob se preparó para el encuentro con su hermano Esaú, que dijimos que él envió algunas diligencias, unas ofrendas adelante para antes de encontrarse con su hermano, tener una especie de reconciliación con él, para que al encontrarse hubiera un encuentro pacífico y de bendición. ¿Y qué diremos del concepto número 5? El orgullo que conduce a la caída. Pudimos ver que el pueblo de Edom tenía tanto orgullo, aunque era un pueblo muy pequeño, se creía el más potente de toda la tierra. Y pudimos ver que era pobre, ciego y desnudo, igual como dice Apocalipsis número 3, porque él se creía que era el más grande de los pueblos. Y Dios echó por tierra su arrogancia por haber sido de alguna manera cruel con su hermano Israel. Y así, la lección, Señor de todas las naciones, nos ha mostrado que Dios tiene un día de juicio para todas las naciones. Y que es necesario que el juicio comience primero, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Por favor, déjeme ahí abajo su comentario y dígame por qué el orgullo
es el pecado que Dios más aborrece? Póngalo, haga su comentario, diga si le gustó esta lección, compártala. Y si no, ore por nosotros. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 5, que su título es Buscad a Jehová y vivid. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.